La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero, y ya veréis qué curioso, qué interesante resulta el especial que hoy nos han preparado Carlos Canales y Jesús Callejo, porque vamos a hablar del número divino. Ese número áureo del que tanto nos habéis preguntado en los últimos tiempos allá en la tertulia de las 4C. Vamos a saber en qué consiste el número áureo, cómo lo utilizaron los arquitectos de la antigüedad, o si se sigue utilizando en la actualidad. Ya veréis qué curioso resulta. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes con escuadra y cartabón, ¿eh? Sí. Está muy bien, estás midiendo ya, ¿no? Ya, midiendo aquí el ángulo. El ángulo. La proporción, a ver si se ajusta al número de oro. Al número de oro. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Pero eso es una réplica exacta de una pirámide. Exactamente igual, de hecho es una pirámide. Es una pirámide. Pequeñito, pero es una pirámide. ¿Y has utilizado el número áureo para hacer esa pirámide? Por supuesto que sí, qué remedio. Hay que hacerlo si uno quiere conservar la divina proporzione. La divina proporzione, efectivamente. El primer libro que lo menciona. Sí, señor. El número áureo, que es un número divino, claro, Jesús. Así debemos entenderlo, un número entregado por los dioses. No exactamente. Es un número que está en la naturaleza. Es matemática pura, es la magia de la matemática. Yo creo que este es el primer monográfico que hacemos de matemática pura y dura, pero dándonos cuenta de que también forma parte de ese mundo mágico que nos rodea, porque está en todas las partes. Pero ya decían los antiguos griegos que todo era matemática, ¿no? Exactamente. Eso es una verdad indiscutible. Lo que pasa es que muchas veces asociamos la matemática, pues eso, con los números, con las operaciones aritméticas, con el álgebra, y eso es una parte de la matemática, porque todo es número y todo es susceptible de matemática. Sí. Fíjate que hubo incluso matemáticos que se volvieron locos, como George Cantor, intentando buscar los números transfinitos, es decir, buscaba más allá de los números enteros, y al final era una sucesión tan infinita, ¿no?, que este hombre dicen que se volvió loco pues con tanta operación que tuvo que hacer. Hay muchísimas historias curiosas alrededor de los matemáticos, ¿no? Y sobre todo ese ansia de saber y de conocer, pues lo que todos intentamos conocer, pero siempre desde un punto de vista más matemático y no tan filosófico como, bueno, pues los que somos de letras hemos estudiado, ¿no? Claro. Hasta ahora. Hombre, los amigos de la Rosa de los Vientos pueden pensar, caramba, en el monográfico Zona Cero hablando de matemáticas, nada más alejado del misterio que las matemáticas. Pues no, es una de las cosas más cercanas y próximas al misterio del mundo. Claro, podemos unir, porque, ¿no? Claro, es en la búsqueda de la arquitectura perfecta del cosmos, del universo. El intento de demostrar racionalmente que, bueno, que todo obedece a un orden y una lógica, que es lo que ha hecho que el número de oro del que vamos a hablar hoy, que es uno de los elementos básicos de la interpretación racional de lo mágico y de lo misterioso que tiene el universo. Por cierto, ¿cuál es el número áureo? Bueno, es 1,618, pero luego podríamos seguir con decimales, 0339875 y continuaríamos. Infinito. Es lo que se llamaría un número, lo que llaman los matemáticos un número irracional, un número cuya cifra nunca podemos aprender de una manera completa, nunca se puede controlar, porque siempre nos daría una serie infinita. La verdad es que lo sorprendente, como luego vamos a intentar explicar, es que forma parte de la estructura, de verdad, del universo y del mundo. 1,6. Exacto, 1,618. Entonces la gente puede decir, entonces los anglosajones miden mejor que nosotros, porque claro, ellos tienen su milla, ¿verdad?, que es 1,6. Sí, pero es algo más profundo. Mira, además yo creo que para orientarnos, si te parece, Carlos, yo creo que todo el mundo ha leído el Código Da Vinci, ¿no? Dan Brown. Entonces... es que Dan Brown ha dado el clavo. Y es que habla también de la sucesión o número de Fibonacci, que ahora mucha gente le dirá, bueno, ¿y quién es este Fibonacci? ¿No? Estamos hablando del personaje de la Edad Media del siglo XIII, que es el que genera esta sucesión de números, y el cociente entre estos números es lo que nos da esta proporción áurea, el número de oro, ese 1,618. Pero bueno, como os decía, si nos ubicamos un poco en esta novela, que es referencia obligada para bien y para mal de tantos temas, si nos acordamos un poco del inicio de la novela, ya cuando nos tienen la película ahora en mayo, pues va a ser incluso esas imágenes gráficas, pero nos acordamos del inicio de la novela, nos damos cuenta que en el suelo, donde se encuentra el cuerpo de Jacques Sonnier, ¿no?, el que muere asesinado en el Louvre, pues vemos que hay unos números alrededor de él, y Sophie, la nieta, reconoce una secuencia numérica y la interpreta como una señal de su abuelo, algo que le intenta transmitir post-mortem y que a partir de ahí pues sigue ese hilo argumental, ¿no? Le lleva su tiempo y en fin, y todos esos números al final se dan cuenta que es la secuencia infinita de Fibonacci que corresponde al 1, 1, el 2, 3, 5, 8, 13. Es decir, ¿qué relación tiene estos números que acabo de decir? Que continuaríamos, ¿no? El 21, el 34, el 55, el 89. Bueno, pues es una serie muy fácil de seguir, de completar, pues comienza, ya digo, con el 1 y sigue con los demás números, que se obtienen sumando los dos anteriores. Si te das cuenta, seguimos el 3, el 5, el siguiente es el 8. El 8 más 5 es el 13 más 8 es el 21. Bueno, pues eso que es una serie infinita,
nos da una proporción muy curiosa, y es que si dividimos el cociente entre los dos números, nos damos cuenta de que obtenemos el llamado número de oro, ¿no? Que es el que siempre se ha denominado como el número phi. O sea, tiene incluso ese nombre que generalmente se le ha asignado, el número phi, es decir, la raíz de la proporción divina o áurea. Y siempre se nos da. Entonces, si se nos da en esta secuencia que tiene que ver con esta novela, ¿no?, del Código da Vinci, ¿qué es lo que tiene de mágico? ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que tiene de misterioso? Pues sencillamente que, bueno, pues, ¿y para qué sirve todo esto? Sería la otra pregunta, ¿no? Y dije, pues muy bien, no deja de ser una curiosidad matemática como tantas hay, lo podemos comprar en algún libro de divertimentos matemáticos. No. Sencillamente es que esta estructura se da en todos los órdenes de la naturaleza. Desde las ramas de una planta o las espirales de una piña, desde la espiral de una galaxia hasta la tela de una araña, en fin, se comprueba incluso en el cuerpo humano y lo han utilizado los artistas tanto para sus cuadros como para sus construcciones, en las catedrales y en algunos templos sagrados, en algunos templos iniciáticos. Esa proporción se da en todos los sitios y por eso tiene tanta aplicación en nuestra vida. Es decir, ¿por qué hay determinadas formas que nos hacen más gracia o nos producen como más simpatía, o por lo menos sus vibraciones parece que resuenan más en nuestro interior? Sencillamente porque se ajustan a la proporción aura. Y la espiral tiene mucho que ver en todo esto que estamos diciendo. Entonces, en una pirámide, en una catedral gótica, podemos encontrar el número áureo en cualquier edificación. No, lo encontraremos con seguridad, porque se buscaba además de manera... se hacía a propósito. Eso tenía relación con cierta, como lo ha dicho Jesús, con ciertos elementos armónicos que hacen que nos resulte todo de una manera más agradable, más bonita, más hermosa. Y luego veremos cómo está vinculada a la geometría. Jesús ha definido la serie de Fibonacci, pero en realidad se podría llegar al número áureo a través de la matemática, a través de la geometría. Es decir, habría un principio geométrico que sería, lo llaman habitualmente DOF los matemáticos, sería algo así como la magnitud que divide un segmento de recta AB en dos partes, de las cuales la mayor es la media proporcional entre el todo y la menor. Bueno, sería una forma geométrica de llegar a la misma consecuencia que lo que ha contado con la serie numérica de Fibonacci, que por cierto no tiene... Fibonacci empezó por el 1 y el 2, pero da igual, porque en realidad el camino al que podrías llegar sería el mismo si empiezas por cualquier par de cifras, siempre que cada una de ellas sea la suma de las dos anteriores, y volvería a ocurrir de la misma manera. Por ejemplo, un ejemplo práctico: el rectángulo de la base del edificio del monasterio del Escorial, edificio mágico donde los haya, tiene exactamente 735 por 580 pies. Es decir, reducido sería la relación 19-15, que nos daría una serie de Fibonacci. Es decir, a la larga acabamos siempre con un número áureo, 1,618. Bueno, es un ejemplo de cómo llevar la proporción geométrica del número áureo a un edificio. Por ejemplo, mi próximo libro está maquetado, lo hemos hecho a propósito, con una forma de maquetación que se llama norma terciaria, que es una forma de maquetación que se utilizaba mucho en los siglos XVI y XVII, y es una maquetación, la norma terciaria conduce a un número 1,618, es decir, tiene una regla proporcional que nos daría un número áureo, por eso se llama también montaje o maquetación áurea. Entonces se puede usar para prácticamente cualquier elemento del arte humano, es decir, para lo que tú quieras hacer, desde las proporciones que tú puedes utilizar para un cuadro, por ejemplo, el famoso dibujo de Leonardo da Vinci, porque de hecho el libro que comentaba al principio, Divina Proporzione, que se publicó en Venecia en 1509, lo había realizado Fra Luca Pacioli, llevaba dibujos de Leonardo da Vinci, y es la primera expresión, es decir, la primera expresión moderna del concepto de lo que se llamó luego el número de oro, el número áureo. Y la proporción, como el título del nombre indica, la proporción de Dios, la proporción divina. Para transmitir imágenes gráficas a nuestros oyentes, ¿en la Gioconda está el número áureo? Podría estar, no lo sé, realmente no lo sé decir, no, pero transmitir una imagen gráfica a lo mejor es el famoso dibujo de la proporción de Leonardo da Vinci. Eso el nombre de Viturbio. Ahí sí se contiene un número áureo por la estructura geométrica que lo enmarca. Ahí luego veremos que, como tiene una enorme relación con la geometría, hay determinadas figuras geométricas que están siempre muy vinculadas a las construcciones. Cuando los arquitectos utilizaron de alguna manera, de una manera clarísimamente a propósito, la regla áurea o el número de oro, porque, por supuesto, esto que citó Pacioli en 1509 se conocía desde mucho tiempo atrás, incluso mucho antes de que Fibonacci en el siglo XIII hiciera sus series de números, puesto que ya se había utilizado de manera habitual y, por cierto, con pleno conocimiento de lo que se estaba haciendo. Bueno, pues esa es igual que se conocía el número pi, por ejemplo. Esa es la imagen, el hombre de Viturbio. ¿Tiene algo que ver con la alquimia
astronomía, el número áureo, Jesús? Todo tiene que ver, porque ya digo que forma parte de la naturaleza, es decir, el obviarlo es sencillamente desconocimiento, pero aquellos que conocían esta proporción la utilizaban para todo tipo de construcciones, estamos hablando humanas, porque también forma parte de la naturaleza. Tú decías que es bueno verlo en una imagen, es decir, en los cuadros se puede ver, lo que pasa es que en los cuadros sí tienes que conocer un poco la distribución de esta espiral logarítmica, que en el fondo es la proporción áurea, para darnos cuenta cómo están distribuidas las figuras. Es decir, si no tenemos una imagen visual, es difícil que la Gioconda, por ejemplo, en Los Pastores de la Arcadia, de Nicolas Poussin, que sí está hecho con la proporción divina, lo podamos ver. Tenemos que darnos cuenta de esa proporción, en concreto de esa espiral logarítmica. Entonces, te voy a poner un ejemplo que se ve en la naturaleza y que yo creo que es muy representativo porque todo el mundo lo puede asociar. Por ejemplo, los primeros números de la serie de Fibonacci se encuentran, ya digo, en la plena naturaleza. Y vamos a poner, ya digo, un ejemplo como muy concreto. Si miramos la disposición de las hojas de un tallo o las ramas de un pino, veremos que nada está dispuesto al azar, sino que tiene una función muy concreta. Fíjate que además incluso tiene todo un nombre en el mundo de la botánica que se llama filotaxia. Es decir, se intenta ahorrar espacio y optimizar mejor las energías. Este fenómeno botánico es el que ayuda a las plantas trepadoras, por ejemplo, a crecer, es lo que facilita la fotosíntesis, permite que las hojas se distribuyan en el tallo, no al azar, sino que tiene una forma muy concreta. Por eso recomiendo a todos los oyentes que se den cuenta, por ejemplo, si tienen alguna planta en su casa, que vean la distribución de cómo están las hojas o cómo están las flores. Entonces, por ejemplo, se distribuyen en el tallo pues en grupos, por ejemplo, de 5, aprovechando espacios vacíos, sin proyectar sombra unas sobre otras o colisionar entre sí, porque eso implicaría de que la proporción no sería la correcta, como en la naturaleza todo es correcto per se, es lo que hace que las hojas puedan recoger la mayor cantidad de luz solar. En fin, esta proporción áurea que se encuentra en los giros del tallo y en el número de hojas coincide con la secuencia de Fibonacci. Claro. O sea, que si lo vamos viendo, fíjate, en cada sitio vamos a el elemento geométrico esencial el clásicamente utilizado para representar el número áureo, siempre el pentáculo, el sello Salomón, distinguido de la estrella de David porque tiene 5 puntas, la estrella que forma en su interior, y no 6. Bueno, pues cuando se empezó a analizar, por ejemplo, el roble es uno de los árboles, como es bien conocido por nuestros oyentes, mágicos y sagrados de muchísimos pueblos de la antigüedad europea, pues bueno, el roble genera sus hojas haciéndolas crecer de forma helicoidal a lo largo de sus ramas. Entonces cada 5 hojas completan 2 anillos de una especie de hélice ideal, ¿no? Que todo el mundo se lo vaya imaginando. Bueno, pues si alguien observa cómo ocurre en realidad el crecimiento, se dará cuenta que la aparición de las hojas no lleva un orden continuo, sino que en realidad alterna su aparición de manera que sobre el corte del plano las hojas crecen siguiendo fielmente la dirección que marca la línea del pentáculo, es decir, 1, 3, 5, 2, 4. Es decir, ocurriría como si fuera un pentáculo. Exactamente, dibujaría un pentáculo de una estrella de 5 puntas. Bueno, haciendo una especie de movimiento que de alguna manera la naturaleza tiene como mágicamente preparado. Bueno, eso es lo que sorprendió tantísimo a los matemáticos y a los primeros arquitectos de la antigüedad, pero no clásica, sino mucho más atrás, que se dieron cuenta que la naturaleza y la arquitectura podían estar relacionados a través de series numéricas que siempre conducían a este extraño número del 1,618. Y por cierto, da absolutamente igual que midamos en millas, kilómetros, codos, palmos. Es decir, siempre va a ocurrir de la misma forma, porque forma parte, por lo visto, de alguna manera de la estructura del cosmos. Sí, es la ordenación natural de las cosas, pero ¿qué cultura se percató por primera vez del número áureo? Los egipcios luego la conocían con seguridad. Ahora bien, puede que sea incluso más antiguo el conocimiento, no lo sabemos, porque nosotros solamente podemos saberlo una vez que tenemos pruebas de que se ha llevado a cabo una construcción donde ese número es identificado, y desde luego en las construcciones egipcias está. ¿Y los arquitectos de hoy en día hablan del número áureo, Jesús? Sí, de hecho hay arquitectos modernos que lo siguen utilizando. O sea, Santiago Calatrava, que es ahora mismo el que marca tendencia, llega y dice, voy a poner aquí un número áureo. Pues Santiago Calatrava no lo sé, pero Le Corbusier sí lo hacía. Le Corbusier, en su teoría del modulador, en esta unidad arquitectónica para tener dimensiones armónicas, él estableció como una proporción dorada de la estatura humana, o sea que él lo siguió en todas sus construcciones, ¿no? Y por lo tanto me imagino que los arquitectos modernos pues lo sabrán y lo aplicarán, porque se dan cuenta de que realmente es la proporción más armónica. Te digo, no es porque está en la naturaleza, sencillamente porque es la más equilibrante. Pero por ejemplo, simplemente es que es tan absoluto. Si alguien atiende, por ejemplo, a las notas establecidas de manera, pues es decir, convencional en el mundo occidental, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, componen 5 intervalos, cada uno de un tono y 2 de medio tono o semitonos. Bueno, pues si calculamos las relaciones que existen entre los intervalos, nos saldría de nuevo una serie de Fibonacci.
siempre. Es decir, está vinculado a todos los elementos, al ritmo, a las cadencias, a la palabra, a la poesía. Cualquier cosa que hagamos nos conduciría siempre a ritmos o series que nos llevarían al número áureo. Pero el número áureo es universal. Por supuesto, sí. O sea, es frecuente en cualquier cultura del mundo. En todas. Claro, preguntabas tú antes que quién es el primero que lo ha descubierto. Es que, ¿qué cultura no tiene sus espirales grabadas? Por ejemplo, los petroglifos. La espiral forma parte de todo el entramado cultural de todos los países con independencia de la distancia. Por lo tanto, es verdad que la espiral la podemos interpretar de otra manera, pero cuando sabemos perfectamente que la espiral forma parte de la naturaleza, que la naturaleza está repleta de espirales y de hélices, y nos damos cuenta que además está todo relacionado con nuestra proporción divina, es cuando nos podemos dar cuenta de que cosas aparentemente inconexas tienen su relación. Por ejemplo, ¿qué relación tienen entre sí los cuernos de un buflón con una galaxia? La espiral. O una lengua de una mariposa con el ADN humano. O sea, la espiral es la geometría perfecta. Exacto. En este sentido sí. Porque lo que pasa es que, ojo, cuando hablamos de espirales hay dos tipos de espirales. Se llaman la espiral de Arquímedes y la espiral logarítmica o la de Bernoulli. Bueno, vamos a explicarlo de una forma muy clara, la diferencia entre ambas. La característica fundamental es que la espiral de Arquímedes, que además es el primero en describir y en estudiar esta estructura en el siglo III a.C., es que entre dos vueltas o espiras la distancia siempre es la misma. Su forma es la circular, es la uniforme, no cambia. Sin embargo, la espiral logarítmica, por ejemplo, el caso más claro de una espiral de Arquímedes es el surco de un vinilo. Como si te das cuenta, siempre se da esa misma proporción entre un surco y otro. Pero la espiral logarítmica, que son las que más se prodigan en la naturaleza, es donde se da esa proporción áurea, la distancia entre las espiras aumenta en progresión geométrica a medida que se alejan del centro. Como ocurre, por ejemplo, en la concha de un nautilo, es decir, este descendiente de los amonites del Jurásico, ¿no? Es decir, se podría decir que vivimos en un mundo enrollado, y nunca mejor dicho, ¿no? Y tampoco por casualidad. De hecho, cuando contábamos hay una pequeña anécdota, ¿no? Casi post-mortem también de la espiral logarítmica, la de Bernoulli, porque fue uno de los que primero la describió. Y él, al enterrarse, quiso que en su lápida apareciera una espiral logarítmica, ¿no? Un poco como homenaje a los conocimientos científicos que él tenía. Bueno, pues el que hizo la lápida se lió, se encebolló y le puso una espiral de Arquímedes. Le hizo una triste gracia porque no tiene nada que ver una espiral con la otra, pero sin embargo se dan en toda la naturaleza y eso forma parte, ya digo, de cualquier estructura que encontremos, incluida, por ejemplo, pues la forma que tiene de desarrollarse pues un girasol, por ejemplo. El girasol, si nos damos cuenta, la forma que tiene el girasol, tanto de espiral, porque tiene una espiral levógira y otra espiral destrógira, es decir, la destrógira la que va hacia la derecha y otra la que va a la izquierda, si nos damos cuenta veremos que sigue una secuencia de Fibonacci. Hay un número exacto de espirales de un lado y de otro, que al final, si lo dividimos, el cociente nos da, como no, una vez más, el 1,618. Bueno, pues yo creo que hemos sometido a una durísima prueba a nuestros oyentes, que busquen y que escuchen este monográfico 2 o 3 veces con diccionarios y con... Se podía acabar de una forma diferente para que todo el mundo vea que las series Fibonacci o las relaciones del número áureo, por ejemplo, en este caso una 3, 5, 8, pueden llegar a cualquier cosa. A algunos les sonará Córdoba lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Es Federico García Lorca, es una serie Fibonacci. Sí. Bueno, pues en nuestros monográficos con acero con el número áureo, yo creo que este es uno de los monográficos más sugerentes, más extraños, más enigmáticos que os hemos podido ofrecer, pero sin duda alguna, si nos preciamos de algo es de sorprender a la gente, ¿verdad? Así que, Carlos Canales, muchas gracias. De nada. Toma, te voy a dar para ti un compás. Me viene bien para la pirámide. Un compás, ve preparando ahí la base. Base circular, claro. Sí. Querido Jesús Callejo, muchas gracias. Toma para ti esta espiral celta. Ah, muy bien. La puedes incluir en tu estela. Voy a mirar, que esta manera que no es logarítmica. No es logarítmica, ni mucho menos. No sé ni de dónde es, vamos. No es ni espiral. Por no ser ni es.